Entonces vamos a tratar el tema del desierto. Esta es la clase del pastor Pepe, pero por todas las cosas que le han pasado al pastor Pepe últimamente, creo que él nada más ha dado una o dos clases. Sí, ha sido casi como un desierto para él, ¿verdad? Pero el desierto, como lo estamos viendo, basado en la narrativa del segundo libro de la Biblia, Éxodo, es un instrumento purificador. Y hoy vamos a tratar Éxodo, capítulo 17, desde el versículo 8 hasta el capítulo 18, versículo 27. Bien, ahora bien, lo que nosotros queremos hacer en esta noche y ver específicamente en estos pasajes es el tema de que debemos nosotros en el desierto reconocer a Dios. Reconociendo a Dios en medio del desierto. Y para desarrollar este tema, primero quiero hacerles como si fuera un pequeño resumen, una introducción, un resumen, y luego entrarnos en el tema en el capítulo 17. Hace un momento estábamos orando por unas hermanas y algunos hermanos que están sufriendo. Y es muy probable de que tú también estás sufriendo, que tú estás en medio de una prueba esta noche. O conoces a alguien cercano que está pasando por una prueba. El desierto es un lugar donde se acentúan las pruebas. ¿Por qué? Porque nosotros siempre, en cierto sentido, siempre tenemos pruebas. Sea que Dios nos dé prosperidad o sea que nos mande escasez, es una prueba. ¿Qué harás tú con la prosperidad? ¿Vas a glorificar a Dios o no? ¿Qué vas a hacer con la escasez? ¿Vas a confiar en Él o no? Ahora, cuando viene el desierto, sin duda eso acentúa las pruebas. ¿No es así? ¿Verdad? Por ejemplo, José quizás, y menciono José no por nadie aquí que se llame José ni ninguno de estos nombres, sino José en sentido genérico, quizás tiene un jefe que nunca está satisfecho. O quizás podemos pensar en Ana, que tiene un esposo que prefiere pescar que estar con ella. Qué doloroso, ¿eh? O podríamos pensar en Sara, que está sufriendo dolores muy fuertes en su cuerpo. O el hijo de Juan, que no sale de problemas desde que tenía 13 y ya tiene 18 años y todas las semanas es un problema. O Jorge, que estaba orando por una promoción en el trabajo, ahora tiene una mejor posición, le están pagando más dinero, pero entonces le han puesto una enorme cantidad de responsabilidades y de presión y todos los días está llegando a las 9 de la noche de su casa y eso es un estrés, es una prueba y es una carga que él está sufriendo. O quizás Pedro, que hizo una inversión y él oró antes de hacer la inversión, pero perdió su dinero. Y es el dinero que él tenía para el retiro. O Carlos, que está luchando contra el cáncer. Hace quizás unos días le mencionaron que tenía cáncer. Y nada más pensando en la quimioterapia, en la radioterapia, que sus hijos, va él a poder ver a sus hijos crecer, el dolor del cáncer, etc. O Juana, que tiene años tratando de bajar de peso y no hay forma. Y su corazón lo que está cargada porque piensa, ella dice dentro de sí, oye, la gente seguro lo que piensa que yo no tengo ningún tipo de dominio propio. Y evidentemente yo estoy obesa y estoy sobrepeso y no hay forma que yo rebaje. O está Roberto que acaba de recibir una herencia. Y entonces ahora que recibió una herencia, de herencia recibió 3 negocios. Antes no tenía ni un negocio, antes no tenía empleo, pero ahora tiene 3 negocios. Y el estrés de los negocios se lo están comiendo. O Carla, que evita hablar con su padre. Cuando escucha que su padre llega a la casa, busca un rincón para ni siquiera tener que verlo. Quizás Carla está huyéndole a su padre. Huyéndole a la ira de su padre, porque ella sabe que lo único que sale de ahí es eso.
el sufrimiento es algo que está muy cerca. Entonces, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Por qué nos pasan todas estas cosas? Bueno, en la primera clase que dio el pastor Pepe, él buscó este pasaje que nos ayudó a ver claramente el propósito de Dios en el desierto. Dice Deuteronomio 8:2, te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años. Propósito número uno del desierto, y esto lo habló el pastor Pepe, para humillarte, probándote. Y propósito número 2, a fin de saber lo que había en tu corazón. Recuerdan que estamos haciendo como un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Y luego en ese mismo pasaje, un poco más adelante, entonces él concluye para que nosotros entendamos cuál es el diseño de Dios con el desierto. Y dice, por tanto, o en conclusión, debes comprender en tu corazón que el Señor, tu Dios, te estaba castigando. No, eso no es lo que dice ahí. Que el Señor tu Dios te odia en medio por eso te mandó la prueba. No. Que el Señor tu Dios te mandó la prueba por tu pecado. No, tampoco dice eso. Dice que te estaba disciplinando, así como un hombre o un padre, evidentemente, disciplina a su hijo. ¿Cómo sucede esto en la práctica? Y de nuevo, esto es un resumen, lo vimos con el pastor Miguel. ¿Cómo sucede esto en la práctica? Bueno, esto es básicamente cómo sucede. Okay. Dios muestra su bondad a nosotros, ¿verdad? Y Él es bondadoso con nosotros constantemente. Una y otra vez nos muestra su bondad. Luego en un momento Dios nos pone a prueba. Cuando nos pone a prueba, entonces dice cuál es el propósito, para humillarte, para que salga lo que está en tu corazón. Y lo que está en el corazón no es un tesoro, no es bonito, no es dulce. Lo que sale de tu corazón, como hemos visto con Israel, a menudo es murmuración, enojo, ira, descontento. Eso sale del corazón. Y entonces Dios con su palabra toma esa situación y envía una reprensión, una corrección a su hijo para que cambie, para que deje su idolatría, para que deje su pecado. Entonces cuando nosotros estamos hablando de que Dios nos prueba, es muy importante entender de que no es un examen como los de la universidad. No es una prueba para ver si tú sacas más de 70 para que entonces tú puedas seguir siendo un hijo de Dios. Ese no es el sentido de las pruebas. Las pruebas, como lo menciona la palabra de Dios, y cuando Dios nos prueba, es como para saber qué es lo que hay. Cuando yo estaba en el colegio, recuerdo, en química, había un papelito, que ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba, pero te daban 5 sustancias. Y entonces tomabas el papelito y tú tomabas de la primera sustancia, le echabas en el papelito y se cambiaba de color. Entonces cuando se cambiaba de color, tú podías decir, ok, esto es, ahí en ese frasco hay tal cosa, tal elemento. Y es así que funciona la prueba. La prueba muestra lo que hay en el corazón para que entonces Dios lo pueda corregir. ¿Okay? Y lo vamos a ver un poco más en detalle, pero eso es lo que hemos estado hablando en las últimas clases. Miren, por ejemplo, vimos la semana pasada en Éxodo 17 que el versículo 1 dice que acamparon en el desierto en un lugar llamado Refidim y que fue conforme al mandamiento del Señor. ¿Quién fue que lo llevó ahí? El Señor. ¿Quién fue que le dijo, mira, es aquí? Fue el Señor. ¿Se recuerdan de que había una nube? La nube le daba sombra a todo el pueblo. El que se alejaba de la nube estaba bajo el sol y no hay forma en el desierto que ellos sobrevivieran en el sol constante. Entonces ellos tenían que seguir la nube y Dios lo llevó a ese lugar.
¿Y qué sucedió en ese lugar? Bueno, dice que no había agua para que el pueblo bebiera. ¿Quién llevó al pueblo a un lugar donde no había agua para que el pueblo bebiera? Dios. Entonces Dios los prueba. ¿Y qué sale del corazón del pueblo? El pueblo discutió con Moisés. Murmuró el pueblo. Y entonces Dios trajo su palabra para enseñarles el pecado en que ellos estaban. Y luego también hizo un milagro y trajo agua. Y así es como la dinámica de las pruebas. Eso lo vimos la semana pasada. Me parece que este comentario de un libro que se llama Cómo cambia la gente sirve como un buen resumen de lo que hemos visto en todas las clases hasta ahora. Las reacciones nuestras en medio de la prueba, tales como el enojo o descontento, expresan lo que hay en el corazón. La ceguera espiritual nos hace pensar que el problema está fuera de nosotros, en otros o en las circunstancias. Pero Dios dice que el problema viene de adentro, de dentro. Bien, entonces, eso nos sirvió de resumen, porque vamos a seguir hablando del desierto, pero hoy tenemos como un pequeño giro a eso. Después de tanta murmuración y tanto descontento, vamos a ver un pequeño giro de reconocimiento a Dios en medio del desierto. Entonces le mencioné que vamos a ver Éxodo 17:8 hasta Éxodo 18:27. Y se divide de una manera bastante natural en tres historias. ¿Okay? La primera es una guerra, la guerra contra Amalek, en el capítulo 17, versículo 8 al 16. La segunda es la visita de Jetro a Moisés. Y la tercera es el nombramiento de jueces, cuando Jetro ayudó a Moisés a organizarse en cuanto a los jueces de Israel. Entonces, habiendo resumido hasta aquí y diciéndole cuáles son los temas generales, vamos a entrar en estos detalles. La guerra contra Amalek. Es muy interesante de que este pasaje nada más nos da una pequeña referencia de la guerra y luego si lo unimos con el pasaje de Deuteronomio 25 podemos ver algo más. Miren lo que dice. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel. Deuteronomio dice, acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto, cómo te salió al encuentro en el camino y atacó entre los tuyos a todos los agotados en tu retaguardia cuando estabas fatigado y cansado, y él no temió a Dios. Es decir, que Amalek se entera de lo que Dios hizo con Israel, que Israel está ahora en el desierto. Piensen, ¿verdad? 2 millones de personas caminando en el desierto con sus animales y todas esas cosas. Quizás Amalek se enteró de que el pueblo había salido con todas las joyas de los egipcios y decide atacar a Israel, pero empezar con los débiles. ¡Qué abuso! Y qué me imagino, qué desespero de parte de Moisés y los líderes cuando comienzan a ver lo que está sucediendo. Sí, yo me imagino que una fila caminando de 2 millones de personas llega desde aquí quizás hasta el río. Y Amalek toma ocasión de eso para comenzar a destruir, a matar a filo de espada a los débiles. Esa es la circunstancia. Esta es la primera prueba de guerra que tuvo Israel. Ahora bien, ¿cómo reacciona Moisés ante esta prueba? Y es de aquí, de su ejemplo, que quiero que aprendamos. Moisés reacciona, o su respuesta está dividida en dos partes. Primero,
es una respuesta de hacer. Dice, Moisés dijo a Josué, escógenos hombres y sal a pelear contra Amalek. Josué hizo lo que Moisés le dijo. Josué deshizo a Amalek y el pueblo de Amalek a filo de espada. ¿Cuál fue la segunda respuesta? La segunda respuesta de Moisés fue confiar. En medio de la prueba, cuando viene la guerra, la primera respuesta fue hacer y la segunda fue confiar. ¿Qué dice aquí? Versículo 9 al 12, tomando algunas partes, dice, mañana yo estaré sobre la cumbre de la colina con la vara de Dios en mi mano. Moisés tenía en alto su mano. Las manos de Moisés se le cansaban. Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y el otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. ¿Qué es esto de que Aarón levantó las manos? Porque no es como que Moisés no sabía orar. Es decir, porque Moisés podía decir, vengan los ancianos, siéntense aquí, vamos a orar. Y en otras ocasiones Moisés oró. Cuando él salía de la presencia de Faraón, muchas veces él oraba a Dios y Dios le escuchaba y Dios actuaba. Este pasaje, cuando está hablando de que Moisés tenía las manos en alta, no es que ahora Moisés es un porrista. No es que ahora que le está, vamos Josué, una J, una O. Eso no es lo que él está haciendo. ¿Ok? Él está haciendo algo que ya él conocía. Porque Dios le había mandado a Moisés en otras ocasiones a extender sus manos. En Egipto, Dios le mandó a extender sus manos en ciertas plagas para hacer obras maravillosas. Y no nada más eso, cuando ellos estaban frente al Mar Rojo, Dios le dijo, extiende tu mano. Entonces, cuando Moisés extiende sus manos, es una forma de reconocer a Dios, es una forma de orar a Dios, es una forma de rogar a Dios, es una forma de decir, Dios, tú que has obrado por nosotros antes, tú que te has recordado de nosotros, que has escuchado nuestro gemir, escucha nuestro gemir una vez más, ahora que Amalek nos está atacando en la retaguardia y está luchando y golpeando y matando a los menos, a los débiles de Israel. Y definitivamente hay algo ahí que es sumamente interesante, que cuando se le caían las manos, entonces Israel comenzaba a perder, pero le ayudaron y él mantuvo las manos en alto y Israel prevaleció. Y la idea de todo esto es que nosotros veamos a Dios en eso. No es que Moisés era un porrista, ni es que es un asunto de una magia, que cada vez que levanta la mano entonces sale poder, ni es que él estaba tratando de mandarle la unción a nadie. Era sencillamente que él estaba dependiendo y confiando totalmente en Dios, en el Dios que lo había salvado. Ahora, dice este pasaje que después que son atacados, oran y vencen, hay algo evidentemente especial aquí. Miren lo que dice Éxodo 17:15. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre Yahweh Nisi. El Señor es mi estandarte. Terminó la prueba y ¿qué hizo Moisés? Alabó a Dios. Fueron librados y ¿qué hizo Moisés? Alabó a Dios. Pero no solo que alabó a Dios, él hizo un altar donde podemos asumir que presentaron holocaustos y sacrificios.
y se escribió en un libro. Y dijeron ellos, Yahweh Nisi, el Señor es mi estandarte. Y es importante para nosotros que estamos en medio de la prueba, que hemos pasado por pruebas o que vamos a pasar por pruebas, de que hay como si fuese un proceso en esto de las pruebas. Y el círculo de las pruebas de Dios se cierran cuando el corazón alaba a Dios, en reconocimiento de que solamente Él es supremo sobre todas las cosas. Mientras tú estás en las pruebas y tu corazón está endurecido y tu corazón está centrado en ti, todavía te falta por aprender. Aprender lo que Dios quiere que tú aprendas. Y te pregunto, ¿en qué parte del círculo de la prueba estás tú hoy? ¿Verdad? Está la prueba, sale lo que está en tu corazón, Dios te confronta con tu palabra, tú te arrepientes y al final cierras el círculo ¿cómo? Alabando a Dios. ¿En qué parte de ese proceso te encuentras hoy? Entonces, aprendemos 3 cosas de la guerra de Amalek. Una, que fue Dios que los llevó ahí. Créeme que tú estás donde estás porque Dios te llevó ahí. Aprendemos de que vino la prueba y que Moisés, la respuesta de Moisés fue hacer y confiar. Espada en una mano y la vara de Dios en la otra. No está bien que venga el dolor y nosotros nada más queramos orar. Ni está bien tampoco que venga la prueba y nosotros nada más queremos luchar y esforzarnos. No. Dios quiere que tengamos la espada en la mano y quiere que tengamos la vara de Dios en la mano. Dios quiere que nosotros nos esforcemos y quiere que confiemos en Él. Amén. Y también vemos aquí que al ser librados, ellos alabaron, reconociendo a Dios, diciendo Yahweh Nisi. Y se puso por escrito como memorial. Al principio, no todos estaban aquí, pero al principio, cuando estábamos orando, hicimos un ejercicio de dar gracias a Dios por alguna petición que Dios haya dado respuesta en los últimos días. Nosotros debemos hacernos la costumbre de reconocer a Dios y recordar de las bendiciones que hemos recibido, de las pruebas en que nos ha sacado. Usted quiere ver un cristiano agradecido, es un cristiano que mira hacia atrás, aún la prueba más difícil, y lo dice con una sonrisa. Y dando gracias a Dios. Oye, yo he visto casos que, yo recuerdo una hermana hace unos años atrás, y yo no puedo dejar de pensar en ella cada vez que pienso en este pasaje. Y ella estaba en medio de la prueba no se había terminado. Pero ella estaba dando testimonio a la iglesia, esto fue en otra iglesia, ella estaba dando testimonio a la iglesia como si ya pasó. Y el gozo le salía hasta por los poros. ¿Pero por qué? Porque ya su corazón estaba reconociendo a Dios en lo que había pasado en su vida. Y no amargada, y no triste. Bien, la segunda parte que vemos en el pasaje, tenemos la guerra, esa fue la primera, la segunda fue la visita de Jetro. No sé si ustedes lo saben, pero los amalecitas eran hijos de Esaú, es decir, que ellos eran primos de Israel. Estos que atacaron en la retaguardia y que mataban los niños y los viejos primero, eran primos de Israel. Primos lejanos, pero primos al fin. ¿Ok? Y entonces tenemos ahora a Jetro, que es de Madián, sacerdote de Madián, que también era familia de Israel. Lejana, pero familia. Él era descendiente de una de las esposas de Abraham, que se llamaba Ketura. ¿Okay?
Y estos dos capítulos, en el 17 tenemos a Amalek, en el 18 tenemos a Madián, nos muestra de que Dios está interesado en mostrar su revelación a todas las naciones. Aquí vemos dos naciones, pero también vemos dos respuestas a la revelación de Dios. Ambos pueblos recibieron el conocimiento de que Dios había librado a Israel de la mano de Egipto. Pero Amalek tuvo una respuesta muy diferente a la de Jetro y Madián, que lo vemos aquí en este pasaje. Y sabemos de que Dios ama a las naciones. Dice el Salmo 67, alégrense las naciones. Pero también Dios juzga a las naciones. Dice el Salmo 9, juzgará al mundo con justicia. Ahora, vamos a ver en detalle esto de la visita de Jetro, que realmente es espectacular. Ver todos los detalles evangélicos que hay en estos primeros versículos del capítulo 18. La visita de Jetro evidencia algo de las diferencias de la realidad misionera entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. De cómo Dios lleva el Evangelio a las naciones. En el Viejo Testamento era muy diferente a como es en el Nuevo. En el Viejo Testamento, en el Nuevo Testamento, sabemos, ¿verdad? Mateo 18, la gran comisión, que Jesús le dice, id y haced discípulos. Ellos tenían que salir de Israel, ¿verdad? De Israel, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Ellos tenían que ir, salir y hacer discípulos. Pero el diseño de Dios misionero en el Viejo Testamento es que ellos iban a venir y entonces iban a ver la gloria de Dios. Si volvemos a Romanos 10, por ejemplo, no sé si se acuerdan de lo que le llaman la cadena, la gran cadena del evangelismo. Tenemos que, dice el autor, ¿y cómo invocarán si no han creído? ¿Y cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo escucharán si no hay quien les predique? ¿Y cómo se le predicarán si no se le envía? Entonces vemos en Romanos 10 esa estructura que dejó el Señor Jesucristo de que nosotros debemos enviar, predicar, escucharán, creerán e invocarán. Ahora, en el Viejo Testamento, en cuanto a las naciones, y esto lo vemos una y otra vez, pasó con Jetro, pasó con Naamán, ellos oirían de la fama y vendrían a Israel a indagar, a ver qué es lo que Dios está haciendo en medio de Israel. Y la responsabilidad de Israel era que mientras ellos iban a mantener fieles a Dios, esa información, esa fama iba a seguir llegando a las naciones. Y cuando vinieran de las naciones, ellos debían de hablarles de Dios el Redentor. Y cuando ellos le hablaran de Dios el Redentor, ellos iban a escuchar, iban a creer, iban a invocar el nombre de Dios. Por ejemplo, Jetro. Y no lo tengo todo aquí porque como les mencioné al principio, lo corta una parte, pero aquí se ve el grueso. El 1, lo que dice ahí es, que lo vemos en el versículo 1, Jetro oyó. Alguien le contó a Jetro, mientras él estaba en Madián, él oyó, le llegaron las noticias de lo que Dios había hecho. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Dios redimió a Israel, a su primogénito, de las manos de Egipto, con mano poderosa. Ahora, vemos en el versículo 8 que cuando Jetro oyó de la fama de lo que Dios hizo y entonces viene a donde está el pueblo. ¿Me llevan hasta ahí? Cuando llega ahí, entonces Moisés lo coge y le dice, siéntate ahí, que te tengo que contar algo. Moisés contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho y cómo los había librado. Las obras del Señor y cómo lo había librado. ¿Cuál fue la respuesta de Jetro? Jetro se alegró. Jetro, entonces, al entender y abrírsele los ojos, dijo, bendito sea el Señor Dios que los libró. Y entonces dice unas palabras que son
y maravillosas. Él dice, ahora sé que el Señor es más grande que todos. No fue así que nos pasó a nosotros cuando venimos a los pies de Jesús. Ahora yo sé. Y luego, en el versículo 12, que no se ve en la pantalla, nos dice que Él se unió al pueblo y juntos con todos los ancianos y con Aarón y con Moisés ofrecieron holocaustos y sacrificios. Entonces, ¿qué aprendemos de la visita de Jetro? Bueno, primero aprendemos de que Dios ama y juzga a todas las naciones. No, a pesar de que Israel, sí, es verdad, Israel es el primogénito, pero nosotros estamos aquí sentados porque Dios ha tenido misericordia de nuestra nación. Y si le rechazamos, nuestra nación será juzgada por Dios. También aprendemos de la respuesta de Jetro al mensaje de redención que Moisés le dio. ¿Qué hizo él? Cuando él recibió el mensaje de redención, él se alegró, reconoció a Dios, bendijo a Dios y a sus siervos y se hizo parte del pueblo. Quizás esta noche tú estás aquí y tú no conoces a Dios. Quizás si ahora mismo Dios te preguntara, ¿eres tú un verdadero creyente? Tú quizás no sabes qué responder. Quizás tú dirías, no, mira, yo todavía no he tomado esa decisión. Yo quiero invitarte a que tomes esa decisión hoy por Cristo. Que tú veas lo que vio Jetro, que veas la gloria de Dios y puedas decir, sí, yo quiero eso. Yo quiero poder ver quién es Jesús, entenderlo y decir, ahora sé que Dios es el Señor y es más grande que todos los dioses. Eso puede ser una noche de salvación para ti hoy, ahora. Y aprendemos que nada es más poderoso que contar al mundo la poderosa obra de redentora de Dios. Señores, cuando Jetro viene a donde Moisés, Moisés no sienta a Jetro a darle un curso de apologética. Y no es por denigrar la apologética, sino que él se centró directamente en lo más importante, Dios y su obra poderosa de redención. Y cuando Jetro responde, si tú vuelves y lees el pasaje, ves la palabra de que Dios los liberó, sale 5 veces, 3 veces de la boca de Jetro. Y yo pongo un pasaje ahí en pantalla que quizás me encantaría en otra ocasión poder dedicarle nada más 1 hora completa a lo que significa este pasaje. Pero déjame darle una conexión entre este pasaje y lo que sucedió con Jetro. Éxodo 15. ¿Qué es Éxodo 15? Los primeros versículos. En Éxodo 15, en los primeros versículos, tenemos la canción, el poema que fue escrito cuando ellos salieron del Mar Rojo. Cantaron a Dios. Y esa canción es maravillosa porque esa canción muestra lo que había en el corazón de aquellos que creían en Dios. Y mira lo que dice. Dice, esta es parte de las letras de la canción, del poema. Dice, has guiado al pueblo que has redimido a tu santa morada. Tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, el lugar que has hecho para tu morada, oh Señor. El Señor reinará para siempre. ¿Dónde estaban ellos? Ellos estaban en el desierto. ¿Pero qué cantan ellos? De que el Señor los iba a llevar y los iba a plantar en un monte de la heredad de Dios, donde Jehová reina para siempre jamás. Ellos no conocían a monte Sinaí. Ellos no conocían el monte Moriah ni el monte de Sión, donde iba a ser puesto el templo. Ellos no estaban hablando de eso. Ellos estaban diciendo, en otras palabras, su canción estaba diciendo de que ellos entendían que la salvación de Egipto representaba una salvación mucho más grande. Una salvación de la muerte. Una salvación del pecado, donde Jehová reina perfectamente para siempre, una santa morada de Dios.
Fue de eso, 3 capítulos más adelante, que le habló Moisés a Jetro. Y es de eso que Dios te habla a ti si tú no le conoces en esta noche. Dios no quiere llevarte simplemente a un oasis donde tendrás lo que tú quieras de este mundo. No, Dios te quiere llevar a un lugar donde no habrá muerte jamás y tú vivirás eternamente en total felicidad, que no hay manera que en este mundo ni con palabras humanas se puedan describir el gozo y la gloria que tendremos allá. Y eso fue lo que Moisés le dijo a Jetro. Y hay una tercera parte en lo que estamos viendo de este desierto, ¿verdad? Vimos la guerra, vimos la visita de Jetro, que la salvación de Jetro, la conversión de Jetro podríamos llamarle, se puede, ¿verdad? Y tercero, el nombramiento de jueces. Entonces, voy a leer rápidamente aquí, por asunto del tiempo, qué pasó. Dice, el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No puedes hacerlo tú solo. ¿Qué es lo que estaba pasando? Bueno, resulta que, la nube se paró y están ahí sentados, y mientras la nube no se movía, ellos no iban para ningún lado. ¿Y qué hacían todo el día? Bueno, Moisés se sentaba y todo el pueblo venía a él con todas las discusiones. Y venía, no, mira que yo le presté el gato y ahora él no me lo quiere devolver. Y entonces Moisés tenía que juzgar entre que de quién era el gato, que si el gato era de tal color, que es un ejemplo muy sencillo. Pero el punto era que el día entero se pasaba el Moisés juzgando caso tras caso, desde que salía el sol hasta que se acostaba el sol. Y eso es lo único que hacía Moisés. Y entonces Jetro le dice, mira, tú no puedes hacer eso, por lo menos no tú solo. Y dice, ahora, escúchame, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios. Y esa frase es clave, Dios estará contigo. ¿Qué es lo que Jetro le está diciendo? Jetro le está diciendo, mira, lo que yo te voy a aconsejar es algo que yo entiendo que va en línea con lo que tú me has enseñado de Jehová, del que es Dios, Señor sobre todos los dioses. Y entonces le dice, sé tú el representante del pueblo delante de Dios. Entonces, enséñales los estatutos y las leyes y hazles saber el camino en que deben andar y la obra que han de realizar. Además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces, que aborrezcan las ganancias deshonestas y los pondrás sobre el pueblo. Cuando uno lo escucha esto, uno dice, pero claro, Moisés, pero ¿cómo no se te había ocurrido antes? ¿Qué haces tú el día entero ahí que juzgando sobre gatos y no gatos? Resuelve eso, pon gente ahí, vete a descansar a tu casa. Parece como muy, muy fácil. Pero ¿qué es lo que, para nosotros ubicarnos en los pies de Moisés, qué es lo que está pasando? Vamos a darle para atrás. Moisés va al monte de Dios, Dios se le aparece en una zarza, y entonces Dios le dice, ve a liberar al pueblo, y él va al pueblo, y le dice, vamos a liberar al pueblo, y el pueblo le dice, ¿a qué? ¿Y quién eres tú? ¿Y quién es el Señor que te mandó a ti? Bueno, y él hace unos cuantos milagros, ¿verdad? Nítido. Todo el mundo está de acuerdo. Vamos a hablar con el faraón. Y la primera visita al faraón, dice la palabra, que todos los ancianos fueron. Pero resulta que ya Dios había dicho que faraón iba a endurecer su corazón. ¿Se acuerdan? Y entonces el faraón endurece su corazón y se la pone difícil al pueblo. Y entonces todo el que ahora antes estaba de acuerdo con Moisés y los ancianos y los demás ahora se ponen en contra de Moisés. Y eso se repite una y otra vez. Y llegan a este punto donde ya yo diría, si no me queda de otra pensar que Moisés está harto de confiar en esta gente y tratar de convencerlo de que Jehová está con ellos. Entonces él dice, lo voy a resolver yo. Y se acabó. Y aquí, si quieren
si quieren abrir una puerta, tienen que hablar con Moisés. La llave la tengo yo y nadie más. Ese es el Moisés que está manejando todo. Cuando antes, no sé si se acuerdan, en el monte de Dios, Moisés estaba por el suelo tirado y Señor, yo ni sé ni hablar. Manda a alguien que hable por mí. Y él volvía y le preguntaba al Señor, y ahora Moisés quiero manejarlo todo. Entonces aprendemos varias cosas de aquí. Primero, que Moisés pretendió por un momento que nadie más podía hacer el trabajo sino solo él. Y que eso nos pasa. A mí me ha pasado eso. Que uno confía en alguien y entonces sale un desastre y una y otra vez y uno dice, pero ¿para qué voy a confiar en eso? Y yo recuerdo una vez en una actividad había como una noche lírica, no sé si era de jóvenes o algo así. El asunto es que está todo listo. Todos los músicos y el coro y todo está listo, pero resulta que entre canción y canción alguien iba a leer la palabra de Dios. Y había un hermano que era muy bueno leyendo la palabra de Dios, pero a última hora él decidió que él no lo iba a hacer. Entonces no había nadie que leyera la palabra de Dios en medio de la canción, entonces el evento iba a quedar cojo. Y yo tomé una mala decisión, pero tomé la decisión, dije, bueno, yo voy a poner ahí al que quiera hacerlo. Yo voy a poner ahí al que quiera hacerlo. No al que tenga el talento, sino al que quiera hacerlo. En vez de ir a hablar con esa persona para ver si cambia de opinión, y lo hace. Finalmente la persona que le pedí que lo hiciera no sabía ni leer bien. Y el evento quedó un desastre como quiera, pero ¿qué fue? Mi orgullo me llevó al punto de yo decir, es que si tengo que buscarle otra vuelta a eso, se acabó. Yo creo que aprendemos también de esta situación de que Dios quiere que ejercitemos la fe al realizar los trabajos en equipo. Depende mucho de cómo tú eres y si tú has trabajado en equipo o no. Pero déjeme decirle que trabajar en equipo a la manera de Dios requiere de mucha fe. Muchísima fe. Porque trabajar en equipo a la manera de Dios quiere decir que no te vas a quejar, que no vas a hablar mal de fulano, que no cumplió con su responsabilidad. De que si tú delegaste en una persona y le diste esa responsabilidad y esa persona la tomó, tú tienes que dejarlo que él lo haga. No lo puedes hacer por él. Y algo así es que Dios le está pidiendo a Moisés por medio de Jetro. Y por último, aprendemos también de aquí de que los líderes están llamados a dar el ejemplo, a enseñar, a delegar y confiar en Dios. ¿Qué fue lo que le dijo Jetro? No puedes hacerlo tú solo, ¿verdad? Sé tú el representante de Dios. Y lo que ya tú sabes, enséñalo. Tú no puedes ser el niñero para el pueblo, para las 2 millones de personas. Enséñale al pueblo lo que Dios ha dicho. Escoge hombres y delega. Ahora déjame decirles que eso es un acto de fe. Y a Moisés le pasó, porque ustedes saben que estos hombres que él escogió para que fueran jueces, fueron, dice en Éxodo capítulo 24, al final del capítulo, fueron los mismos hombres que él dejó encargados cuando él subió al monte. Y sabe que cuando él subió al monte y bajó la primera vez, ¿qué fue lo que él encontró? El becerro de oro. Entonces ellos le iban a fallar otra vez. Pero la vida es así. Y nosotros por esa razón no podemos pretender querer hacerlo todo. Me parece que eso aprendemos de ahí. Porque hay otras prioridades que también Dios quiere que nosotros hagamos y que confiemos en Él. Ahora bien, vamos a concluir ahora, vamos a terminar aplicando y como poniendo en práctica, buscándole la manera de cómo es esto en práctica, aunque hemos hablado algo de eso. Y al final yo quiero terminarle con un pequeño gráfico que espero que sea bastante práctico para todos nosotros, que sobre todo en este momento estemos pasando por una prueba. Y no creo que dé tiempo para preguntas, pero si da, bien. Y si no, al final yo estaré aquí adelante y me pueden hacer
algunas preguntas. Entonces vamos a aplicarlo en la práctica. Dice que primero vemos de la guerra de Amalek, algo que podemos practicar, y es que en medio de la prueba tenemos que hacer y confiar. Tenemos que tomar la espada en la mano y tenemos que tomar la vara de Dios en la mano. ¿Cuántas veces viene la prueba y a menudo lo que tú haces es trancarte, encerrarte, quejarte de Dios, enojarte contra Dios? O puede suceder lo opuesto. ¿Cuántas veces cuando viene la prueba, tú coges tu espada y te olvidas de Dios? Un ejemplo práctico de eso, que cuando la cosa se pone difícil en el trabajo, la palabra de Dios y la oración se olvidan para ti. Tu tiempo de devocional solamente existe cuando hay prosperidad, paz y tranquilidad. Tú eres nada más un hombre de espada. Pero no debe ser así. Debemos ser hombres de espada y debemos ser hombres de la vara de Dios. Y yo diría que cuando vienen las pruebas, es cuando la vara de Dios más fuerte debemos agarrar. Sin soltar la espada. Y le puedo decir por experiencia propia, que en medio de la prueba, la palabra de Dios toma colores que en otro momento no existen. Dios usa ese momento para mostrarnos grandes cosas. Algo práctico que podemos aprender también para usar es que así como le sirvió a Jetro, nuestra conducta en medio del desierto habla de quién es Dios para nosotros. ¿Se acuerdan que Jetro oyó y fue para ver si era verdad? Y entonces sucede que nosotros a veces cuando estamos bien, predicamos el evangelio y cuando estamos en dificultad y estamos testificando cómo se lucha en medio de la dificultad, cómo se vive un cristiano en medio de la dificultad, nuestro testimonio es pésimo. Cuando los inconversos nos ven, muchas veces ellos dicen en su corazón, bueno, yo veo a este sufriendo, pero a mí lo que me parece que el que lo va a salvar es un dinerito que él se gane. Cuando él se gane ese dinerito, él va a estar contento. Pero Dios, ¿para qué le sirve? Porque si Dios no le puede dar gozo en medio de esa situación, ¿para qué sirve Dios? Cuando yo estoy así, yo necesito lo mismo que él necesita. Un dinerito. Y resuelto el problema. ¿No es así? No nos pasa eso. No nos pasa que cuando estamos en medio de un problema de salud, lo único que nuestro corazón anhela es lo mismo que anhela una persona sin Dios. Salud. Y si me dan salud, resuelto el problema. Hay paz en mi corazón. Estoy bien con Dios. Alabo al Señor. Pero si no. Entonces, si tú estás en medio de la prueba, tu testimonio, tu confianza en Dios, ¿qué está diciendo a todo el que está a tu alrededor? Y tú podrías decir, oye, Oscar, tú eres un abusador. Eso está demasiado difícil. Y yo te diría que sin Cristo es verdad. Pero en Cristo todo es posible. Porque eso es lo que dijo el apóstol Pablo cuando él dijo, yo he conocido el secreto de estar en abundancia y estar en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y como tercero podemos ver algo más aquí, es que tal como recomendó Jetro, guiar a otros en el desierto, requiere también que nosotros nos organicemos y descansemos en Dios y en otros. Evidentemente esto va a depender de cuál es tu posición, cuáles son tus responsabilidades. Y el que tiene muchas responsabilidades, el que tiene alguna posición de liderazgo, el que tiene gente debajo de sí, de lo cual depende de su responsabilidad, él está tentado a no confiar en Dios. El padre que tiene tres hijos y decidió por primera vez enviarlo a un campamento, se pasa 3 días sin dormir porque está preocupado de qué le va a pasar con sus hijos. Pero él no puede desconectarte, no puede confiar en Dios.
Entonces, me parece a mí que con el ejemplo de Jetro y lo que estaba pasando con Moisés, nosotros tenemos que aprender a soltar a Dios. Ser fieles y soltar a Dios. Y si Dios decide que a los líderes que yo dejé, cuando yo suba al monte, son aquellos que van a dejar que el pueblo se vayan con los becerros de oro, yo voy a confiar en Dios. Aplica eso en tu vida. Yo no sé tu situación, pero Dios sí. Y Dios te puede estar hablando ahora de algo que tú tienes que soltar y dejarlo en sus manos, sin dejar la espada y sin dejar la vara. Y por último, algo que podemos aprender aquí, que podemos aplicar, es este concepto que yo le estoy mencionando del círculo, ¿verdad? Porque en el desierto, estamos hablando de reconocer a Dios en el desierto. En el desierto hay como un círculo, hay un proceso, y es que el círculo de las pruebas de Dios, ¿verdad? Empieza con la prueba, pero el círculo se cierra cuando el corazón alaba a Dios en reconocimiento de que solo Él es supremo sobre todas las cosas. Y yo me pregunto, ¿dónde estás tú hoy? Tú estás sentado ahí, tú estás en medio de una prueba, tú no sabes lo que va a pasar mañana. ¿En qué parte del círculo tú estás? Entonces, vamos a terminar con esta gráfica, que es un círculo, ¿verdad? Como pueden ver en pantalla. Y lo que hice fue como tomar este círculo y dividirlo en 4 cuadrantes. ¿Ok? Y yo quiero animarte a que tú tomes tu vida, tu ejemplo ahora, tu prueba, y que tú te ubiques en uno de estos cuadrantes. El primer cuadrante, me pareció tan apropiado empezar en la derecha de abajo, porque la prueba, cuando uno está en la prueba, uno está abajo, ¿verdad? El primer cuadrante es la prueba, el fuego. ¿Ok? El segundo cuadrante, es decir, eso como cuando arranca el fuego. ¿Ok? En el segundo cuadrante todavía sigue el fuego, pero entonces se expone tu corazón. Descontento, murmuración, enojo, ira, miedo pecaminoso, desconfianza en Dios, dejar de buscar a Dios, dejar de obedecerle. Eso comienza a salir de tu corazón por el fuego. En el tercer cuadrante, entonces, Dios te ha mostrado tu pecado y tú has venido, te has arrodillado delante del Señor, como trato de mostrar en la imagen que está ahí. Has ido a la cruz y has pedido perdón a Dios por el pecado que ahora tú ves que no sabía que estaba en tu corazón. Ese egoísmo, ese orgullo, ahora lo estás viendo con mucha claridad y vas a la cruz y le pides al Señor que te perdone. Pero ahora hay un último cuadrante. Y es el cuadrante de la alabanza. Es el cuadrante de que Moisés hizo el altar y declaró, hizo memorial y puso por escrito para memoria de Josué que Yahweh Nisi, Dios es mi estandarte. Entonces, ¿en cuál de los 4 cuadrantes estás tú hoy, en medio de tu prueba? Si estás en el tercer cuadrante, que se fue. Si estás en el tercer cuadrante, quiero animarte a que hagas el altar y reconozcas a Dios y declares a boca llena que Jehová es fiel para ti, es tu roca y Él es tu estandarte. Si ya tú saliste del círculo, ya no estás en la prueba, ¿qué tal si tú miras atrás y le das gracias a Dios por el fuego? Le das gracias a Dios porque el fuego sacó algo en ti que tú no habías visto, que tú no habías visto lo egoísta que eras. Y eso el Señor te llevó al arrepentimiento y te llevó a luchar con ese pecado. Y el Señor te sanó y tú le alabaste a Dios y hoy le alabas de nuevo en reconocimiento de lo que Dios ha hecho contigo. Pero puede ser también que tú estás en el segundo cuadrante. Puede ser que estás en el segundo cuadrante y estás enojado contra Dios. Dios te tiene metido en el fuego, te está mostrando tu pecado está saliendo, tu enojo, tu descontento, lo que se oye de ti son palabras de amargura, palabras que
que a los que están alrededor de ti hablan como si Jesucristo para ti no fuera nada, que Él no es tu roca, que tú no confías en Él y hay una ansiedad que te está matando y eso es lo que ven los demás. ¿Qué tal si salimos de ahí? ¿Qué tal si podemos decir, Señor, perdóname? Yo vuelvo a ti en arrepentimiento. Guarda mi corazón, limpia mi corazón. Yo reconozco que tú me trajiste aquí. La nube me trajo a Refidim. Y estoy en la prueba porque tú me trajiste aquí. Y no le voy a echar culpa a él. No le voy a echar la culpa a ella. No le voy a echar la culpa a las circunstancias. No voy a justificarme en la situación. Jehová Nisi me trajo a esta circunstancia. Y llevaré mi pecado al altar del sacrificio del Cordero que quita el pecado del mundo. Y me levantaré de ahí con las manos en alto. Y alabaré al Señor. Y diré, tú eres el alfa y el omega. Y tú eres el principio y el final. Y no hay nadie como tú, porque tú declaras el final desde el principio. Y no hay nadie que tenga tu nombre, porque tú eres Dios. Y no hay nadie que se compara a ti. Y tú conoces las estrellas y le has puesto nombre a cada una de ellas y me conoces a mí. Y enviaste a Jesús a morir por mis pecados, por amor a tu nombre y por amor a tu gloria. Y yo te reconozco en medio de esta situación. Yo, Señor, te pido que tú me perdones, no solo por mi pecado, por lo que he visto en mi corazón, sino porque en esta ocasión yo no he podido ser de testimonio a los inconversos que están alrededor de mí. Y ellos creen que yo lo que anhelo son cosas de este mundo. Y que yo lo que anhelo es dinero y prosperidad y salud. Pero no es eso, Señor. Yo lo que te anhelo es a ti. Podemos hacer eso en el nombre de Jesús. Pues oremos para pedírselo a Dios. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.